Sí, profe. Bueno, acá lo que vamos a ver es la reinserción de esa fractura de tuberosidad mayor o de troquíter, está, que fíjense acá, básicamente lo que hace por una cuestión de retracción es irse, está, para la parte de la escápula. Entonces, en la cirugía lo que uno hace es bajar este segmento óseo y la técnica habitual para el tratamiento de estas fracturas son los tornillos con arandelas. ¿Está? Es un método de osteosíntesis, el tornillo solito, está para estos pequeños fragmentos, es, les diría, eh, el método de elección, está para el tratamiento de estas fracturas. Después otro método que tenemos son las lazadas de alambre, que es un muy buen método, está, que sirve para un montón de fracturas, como por ejemplo la fractura de rótula, la fractura del maleolo interno, la fractura de olecranon. Es un sistema, está, que es un alambre como el que conocen ustedes, que uno lo pasa por determinadas estructuras, hace orificios para generar un anclaje en el tejido óseo, y se llama sistema absorbe tracción, porque ayuda a que uno pueda movilizar rápidamente el segmento, está, y convierte la fuerza de tracción en fuerza de compresión. Es algo un poquito más fino. No sé si hay alguno de los chicos del centenario. ¿Hay alguno del centenario? ¿De los residentes o del MAPASI? Bueno, esto es pregunta de examen para los médicos residentes, ¿está? Cambiar fuerzas de tracción por fuerzas de compresión, que lo terminan generando este sistema que son alambres, que después cualquier cosa cuando estamos allá en el sanatorio, nada, se los explico bien con un pedacito de alambre para que se entienda. Pero básicamente para las fracturas del troquíter, tornillos de esponjosa. Esponjosas son porque tienen espiras en una parte y en otra parte son lisitos con arandelas para generar mayor compresión. ¿Está? O lazadas de alambre. Para estas fracturas parciales, marginales, es el método ideal de tratamiento. Para las fracturas que no están desplazadas, esas que son extraarticulares, ¿está? ¿Se acuerdan que habíamos visto del impacto directo? Que pueden quedar en varo o que pueden quedar en valgo, que están a nivel de lo que es el cuello anatómico, a dos fragmentos, pero extraarticulares, ¿está? Muchas veces cuando no tienen desplazamiento, lo que utilizamos es el mismo sistema que utilizamos para las fracturas de clavícula en los pacientes adultos, en las no desplazadas, ¿está? Que es la férula de Vietnam, o un poquito más extremo, el vendaje de Velpo, que lo habíamos visto, sobre todo para las fracturas de clavícula o de húmero del paciente pediátrico. Está el paciente pediátrico un poquito complejo el manejo, está en el neonato, fracturas de clavícula, fracturas de húmero proximal sin desplazamiento, fracturas diafisarias del húmero, está, paciente pediátrico, el vendaje de Belpo es una buena alternativa, está, y acuérdense del yeso en 8, está, o la inmovilización en 8 para las fracturas de clavícula del paciente pediátrico, está. Para el paciente adulto, está, no desplazado, la inmovilización, vendaje, el método de la férula de Vietnam es, les diría, el gol estándar. Después está para evitar, fíjense que no en vano, esta imagen que es del Netter, está, que es un muy lindo libro, muy didáctico. Eh, Después lo que nosotros hacemos de 15 días con esos pacientes, está con fracturas que están impactadas, sin desplazamiento, es que el paciente empiece a hacer ejercicios pendulares con la mano. El ejemplo es, o la indicación es que saquen un poquitito la cola, que se apoyen con el brazo sano en la mesa y que hagan de cuenta que tienen una olla acá abajo y que van revolviendo con la mano la olla, con una cuchara, como que vayan revolviendo esa olla y hacen movimientos circulares en dirección de las agujas del reloj y en dirección contraria a las agujas del reloj. Después que hagan movimientos pendulares, está, hacia adelante y hacia atrás,
y hacia adentro y hacia afuera. Y esa es la metodología que nosotros utilizamos para la rehabilitación del paciente añoso que tienen este cuadro de fracturas impactadas, sin desplazamientos, que tenemos la chance de hacer un tratamiento ortopédico. Después existe, y recuerden esta forma de tratamiento, fracturas que van a tener un desplazamiento, pero por ahí haciendo maniobras de tracción, abducción, utilizando cinchas o sábanas, nosotros podemos lograr una reducción aceptable sin tener que operar al paciente. Esto se utiliza mucho en pacientes que tienen contraindicaciones quirúrgicas, que yo no lo puedo operar, entonces hago lo que se denominan reducciones extemporáneas, es decir, fuera de tiempo, como para poder generar una reducción. Entonces tengo estas metodologías que son de tracción, de aducción, para poder encajar los segmentos, cuando son a dos fragmentos, a nivel del cuello quirúrgico, diáfiso metafisario, y después poder hacer las inmovilizaciones mediante el Belpo, mediante la férula de Vietnam, o fíjense, esta es una radiografía de una manipulación, fíjense, esta que veíamos antes, que decíamos, che, no tendrá una lesión vascular. Bueno, fíjense cómo con tracción, manipulación, uno puede ir generando esta reducción, que la verdad que está bárbara, si al tipo le quedó así es para aplaudirlo, y hacemos inmovilizaciones, en este caso un yeso Belpo. Hoy en día, ustedes lo tienen que saber porque forma parte de los tratamientos, pero hoy por hoy, yo a un paciente, si le tengo que hacer este tipo de inmovilización, me estoy equivocando en mi forma de tratamiento, el tratamiento, si yo tengo que hacerle esto, la verdad es un tratamiento quirúrgico, pero hay que saberlo también, Si yo necesito, porque mi fractura es sumamente inestable, hacerle un Belpo de yeso, si es inestable, quiere decir que esto es quirúrgico. ¿Por qué? ¿Qué me producía la inmovilización prolongada? La enfermedad del yeso, las rigideces articulares, y yo tengo que devolverle al paciente en la articulación una movilidad precoz. Por eso es que yo opero al paciente. Por eso, en esas fracturas, en el anciano que no lo puedo operar y elijo un tratamiento, digo, bueno, este paciente va a tener una limitación funcional, pero son más los riesgos quirúrgicos que pueden llevarse la vida del paciente que quede una limitación funcional. Riesgo-beneficio siempre. ¿Está? Perfecto. Este es un tratamiento que hoy por hoy todavía está en uso, que se denomina yeso colgante. El yeso colgante es una herramienta fabulosa que nosotros lo utilizábamos un montón justamente para las fracturas del húmero proximal, esas que están ahí a nivel del cuello quirúrgico, que están apenas un poquito desplazadas, y fíjense cómo yo hacía un yeso braquipalmar, hacía una argollita con la venda de yeso para poder colgar una cinta y le hacía una argollita a nivel del codo para colgarle un poquito de peso. Y esta tracción constante con el peso del yeso y colgándole algunos sueritos hacía que se me desimpacten las fracturas. Y ustedes recuerden lo que hablábamos en la primera clase. Las tracciones que nosotros hacemos sirven para que esa contractura muscular que ejerce el cuerpo producto de la fractura porque se acorta el brazo de palanca, me permita reducir. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Volver a tener la longitud. Y si yo puedo mantenerlo medianamente estable durante la primera semana hasta la tercera semana, yo logro lo que es ese callo blando. Y estamos hablando que en un paciente que no lo puedo operar por alguna causa, yo puedo lograr una reducción de esta fractura por un método ortopédico, no operar al paciente y traccionar el miembro superior para lograr longitud, eje y rotaciones, que fue lo que hablamos la primera charla.
Muchas veces en las fracturas que son un poco más desplazadas, esto les vuelvo a decir, forma parte de lo que es la historia de la ortopedia. Ya prácticamente esto no se utiliza más, pero hay que saberlo, está que son las tracciones del miembro inferior. Fíjense que tienen acá una tracción esquelética, es decir, pasar una clavija de Kirchner por lo que es el cúbito, para poder, por un sistema de poleas, generar tracción, con el método de poleas y las pesas, y la contratracción, que muchas veces ejerce el peso del cuerpo, o, como en este caso, tracción para un lado y contratracción para el otro, para poder generar la distracción del segmento y poder tener eje, longitud y rotaciones. Este método que ustedes ven acá lo utilizábamos nosotros en las fracturas supracondilias del niño. Por ahí no le hacíamos una tracción esquelética, pero le hacíamos una tracción de partes blandas. ¿No hay ningún residente conectado? Bueno, si no hay ningún residente conectado, esta es la forma que nos... Sí, estoy yo, Pablo. ¿Rodrigo? Sí. Bueno, Rodri, así tratábamos nosotros cuando yo era médico residente de las fracturas de húmero en el paciente pediátrico. Entonces está bueno que lo sepas porque, por ejemplo, vos podés tener una fractura supracondilia en el codo, que después vamos a tener una charla. Si querés apagate el micrófono para que no haga eco. Las fracturas supracondilias del codo del niño, bueno, cuando vos forma parte de una de las urgencias, porque son potenciales productores de síndromes compartimentales, bueno, la tracción es un método de evitar que se generen síndromes compartimentales. Les vuelvo a decir, esto no es el método de elección, pero hay que saberlo igual, porque forma parte de la historia y forma parte de que un método que a veces uno, por determinadas circunstancias, lo tiene que sacar de la galera, del portafolio, como se dice ahora, de los métodos de tratamiento, bueno, y hay que saberlo también. Tracción esquelética transcubital, transolecraniana, para generar tracción y contratracción y de esa manera poder alinear una fractura. Acá ven una reconstrucción 3D, estas ya son un poquito viejas, hoy las reconstrucciones 3D, la verdad es como que vos tuvieras una imagen de libro anatómica que te permite poder ver bien la cantidad de fragmentos que tienen. Y para esto me sirve a mí la reconstrucción 3D, de las fracturas articulares para poder tener una mejor planificación quirúrgica de cómo yo voy a abordar mi reducción y osteosíntesis posterior de las fracturas. ¿Y qué elementos tengo yo para poder hacer las osteosíntesis? Indudablemente, y para que a ustedes les quede claro, las placas de osteosíntesis es el gol estándar. Gol estándar quiere decir que es el método indicado para este tipo de segmento anatómico. Cuando yo tengo una fractura articular de cualquier segmento anatómico, los tornillos con arandelas, como vimos antes, más las placas, son el método indicado. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una fractura en una articulación, yo tengo que lograr la reducción anatómica. Me tiene que quedar sin relieves esa articulación. Me tiene que quedar lisa como la mejor porcelana. Y el sistema de tornillos compresivos es el único sistema que a mí me permite tener una consolidación por primera intención o sin callo, primera clase. Acá empezamos a ver y a relacionar lo que vimos con lo que es la fisiología de la consolidación. Una articulación no debe tener callo, porque si me genera un relieve, intraarticular, esa articulación funciona mal y me genera una artrosis secundaria. El método por excelencia son los tornillos asociados a placas.
placas y tornillos son sinónimos de reducción y osteosíntesis en forma directa. Directa quiere decir que yo voy a abordar a propósito esa articulación, la voy a exponer en un ámbito quirúrgico, ¿está? Y la voy a dejar lo perfecto que me permita la secuela que me ha dejado esa fractura. ¿Está? Muchas veces nosotros no podemos reducir en forma anatómica, sobre todo en aquellas fracturas del miembro inferior, ¿está? Que tienen dentro de lo que es la mecánica traumática las compresiones, y esas compresiones de los segmentos me impiden dejarlo al mismo nivel. El miembro superior muchas veces no tiene esta mecánica compresiva, ¿está? Muchas veces tienen otro tipo de mecánicas que las hacen más difíciles, es decir, la cantidad de fragmentos, ¿está? Y ustedes recuerden que el miembro superior tiene, si uno tuviera que decir la funcionalidad, el miembro superior es móvil por excelencia y el segmento inferior es móvil en menor medida, pero de carga, ¿está? Recibe todo el peso del cuerpo. ¿Está? Entonces, para recibir el peso del cuerpo, en estos casos nosotros, por ejemplo, no le indicamos al paciente en el miembro inferior que camine, sí que mueva, y en el paciente del miembro superior nosotros lo operamos para que mueva rápidamente. Pero para operarlo, las articulaciones necesitan hacer una reducción abierta, ¿está? Abrir la articulación, fijación interna y estabilidad absoluta. Estabilidad absoluta quiere decir que no debe haber micromovimiento entre los fragmentos, que nosotros cuando hablamos de clavos, ¿está? Tenemos ese movimiento, micromovimiento, que nos permite que haga la consolidación por segunda intención, es decir, que tenga callo óseo. Se van dando cuenta cómo se van relacionando primer y segunda clase, ¿está? Cuando hablábamos de las formas de consolidación o de la fisiología o cuando hablábamos de los métodos de osteosíntesis, bueno, las fracturas metáfiso-epifisarias, es decir, articulares, tornillos y placas. Los alambres de Kirchner, es decir, las osteodesis, métodos transitorios, alambres de Kirchner, ¿está? Me sirven muchas veces como método transitorio en la cirugía para mantener, reducir un fragmento y después ponerle una placa con tornillos, o en el paciente pediátrico, los clavos de Kirchner son recontra frecuentes porque uno tiene que tratar en el paciente pediátrico de no dejar elementos de osteosíntesis permanentes. Acuérdense que la osteosíntesis es permanente, la osteodesis es un método transitorio. Lo pongo, pero sé que en algún momento lo voy a sacar. Y en el paciente pediátrico es lo mejor. Y los clavos elásticos, como vamos a ver ahora, que se utilizan para el paciente pediátrico, o los clavos endomedulares que muchas veces se pueden utilizar, como vamos a ver ahora, para las fracturas metafisarias, es decir, para aquellas fracturas que no tienen compromiso articular propiamente dicho. ¿Está? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de osteosíntesis. Habitualmente, las fracturas del húmero proximal, de las diáfisis del húmero, de la clavícula y las acromioclaviculares, los pacientes están en esta posición. Está bajo anestesia general, en la mayoría de las veces, y con un bloqueo, muchas veces algún bloqueo plexual que me sirve para el postoperatorio. Tenemos al paciente en esta posición que se llama silla de playa, como que el paciente estuviera en una reposera. Me permite a mí poder tener todo el hombro para poder trabajar, la diáfisis humeral, está para la clavícula lo mismo, y lo que yo estoy viendo acá es un intensificador de imágenes. Este intensificador de imágenes es un aparato que a mí me va a dar radiología, como que yo estuviera viendo radiografías, está en el intraoperatorio, o como es la seriografía, que son la radiografía en movimiento. ¿Está? Yo puedo ir haciendo movimientos articulares
y ir viendo esta radiografía dinámica que a mí me permite ir viendo cómo se me va reduciendo la fractura. Por eso es tan, pero tan importante la interpretación radiológica, porque cuando yo estoy en el quirófano, no tengo un tomógrafo para poderlo operar, no lo tengo momentáneamente, ya está llegando la tomografía, está intraoperatoria, que a mí me permita hacer las mejores, las reducciones más anatómicas posibles. Hoy por hoy nuestro medio lo que nos permite es esto, poder ver intraoperatorio, está mi reducción y osteosíntesis. Entonces yo voy a ver que tengo esta metodología, que son las clavijas, que muchas veces está mal esta palabra, esto es osteodesis con clavijas, yo logro hacer la reducción, la verdad es que uno coloca esto, o lo colocaba, vamos a ponerlo en tiempo pasado, en aquellos pacientes que tenían algún compromiso sistémico y yo no tenía pacientes por determinadas patologías concomitantes, por determinadas alteraciones, y podía hacer estas reducciones haciendo manipulación, como yo les mostraba antes, sin abrir nada y estabilizándolo en forma transitoria con clavijas percutáneas, es decir, sin abrir el foco, haciendo tracción, manipulación, ponerle clavijas para mantenerlo durante 3 semanas, 4 semanas, el retiro de la clavija y tratar de utilizar ese callo blando que se me produce en forma primaria como para después poderlo mandar a rehabilitar. ¿Se entiende? Pacientes que yo no puedo abordar por determinadas características del paciente o por determinadas lesiones, utilizar clavijas en forma transitoria para lograr la reducción, estabilización, vamos a ponerlo entre comillas, transitorias para después poderlo retirar. Otro ejemplo, este sistema muchas veces uno lo utilizaba hace un tiempo para los pacientes pediátricos. Recuerden que en la medida de lo posible hay que tratar de no hacer osteosíntesis, placa con tornillos para el paciente pediátrico. Pero fíjense que por más que sea un método bastante rudimentario, uno puede lograr buenas reducciones y buenas performances quirúrgicas con este método que es tan, pero tan sencillito. Fíjense, fractura a varios fragmentos, manipulación, reducción de la tuberosidad mayor, fíjense cómo con 2 clavijas que vienen hacia la diáfisis logro esta reducción y la reducción de lo que es el cuello anatómico con clavijas y después una inmovilización con un belpó de venda, con un belpó de yeso, con una férula de Vietnam. Acá tenemos siempre, para las fracturas articulares, yo les hincho mucho a los médicos residentes, de pedir la tomografía con reconstrucción 3D, es fundamental. Hoy por hoy un paciente con una fractura articular no puede entrar al quirófano si no tiene una radiografía, una tomografía con reconstrucción 3D, y si tengo la sospecha de una lesión de partes blandas con una resonancia magnética, porque después, una vez que yo le puse toda mi ferretería dentro de su anatomía, le es más difícil al médico de diagnóstico por imágenes tener una interpretación si tiene una o no una lesión concomitante. Reconstrucción 3D. Fíjense con clavija, fíjense que acá lo tuvieron que abordar. Si vos tenés que abordar un paciente, la realidad es que ponerle clavijas es para hacerlo en forma transitoria. Hoy por hoy, si yo abordo un paciente, el gol estándar es la placa con tornillos. ¿Podemos poner tornillos solamente? Sí, se puede poner tornillos solamente. ¿Es el método ideal de fijación? No, porque son métodos que son muy inestables. ¿Por qué? Porque en este segmento el hueso es diferente a la diáfisis, es un hueso esponjoso, Y si yo pongo directamente tornillos, corro el riesgo de tener una cosa que se llama cutout, que es la migración de los tornillos, y que me queden intraarticulares. Ya eso es una complicación. Si yo tengo que poner tornillos y son en forma percutánea por algún tipo de característica que tenga el paciente, lo puedo hacer. ¿Es el mejor montaje? No, hoy por hoy no. Si yo
voy a anestesiar a un paciente para ponerle tornillos, fenómeno, le pongo tornillos, pero lo voy a ayudar con una placa deslizada si es que no lo puedo abrir. ¿Está? Ahora vamos a ver otros ejemplos. Son métodos. ¿Está? El mejor método y lo que ustedes se tienen que llevar de esta charla, que para las fracturas del húmero proximal, el gol estándar es la placa con tornillos, como vamos a ver ahora. ¿Está? Esto es una placa con tornillos, esta es una placa recontra rudimentaria, esta era la placa que utilizábamos nosotros en mi época, está, se hacían abordajes como vamos a ver ahora deltopectorales, está, se abordaba toda la fractura, hacíamos la reducción transitoria con clavijas, como vamos a ver ahora en el otro ejemplo, y poníamos tornillos, está, que le daban una estabilidad absoluta a mi fractura. Estas eran, les vuelvo a decir, placas rudimentarias de 4,5, donde muchas veces se movían los tornillos porque la estructura ósea esponjosa a este nivel hacía que nosotros pongamos tornillos y después debíamos inmovilizarlo porque el hueso tiene esa característica. Otro método que nosotros tenemos son los clavos isoelásticos. ¿Son frecuentes de utilizar? La respuesta es no. La realidad es que los clavos isoelásticos se utilizan mucho para el paciente pediátrico, para las fracturas diafisarias, en este caso del húmero, se utilizan ¿por qué? Porque uno no aborda el foco, entra lejos, de lo que es el sitio fracturario. Estos clavos isoelásticos uno muchas veces los coloca en forma retrógrada, lo que los hace muy, muy accesibles porque uno entra por el epicóndilo y por la epitróclea y no tiene que abordar el segmento proximal del húmero donde nosotros tenemos el manguito rotador, y si abordamos el manguito rotador, que es esa confluencia tendinosa, fundamentalmente del supraespinoso, nosotros lo laceramos, lo lastimamos y podemos tener en el futuro una insuficiencia de este manguito rotador que yo después le genere una impotencia funcional en la abducción. Y si yo opero un paciente para que tenga movimiento y estoy haciendo mi vía de abordaje sobre el manguito rotador y lo estoy lesionando, y la verdad que no está bueno. Entonces, estos clavos que son clavos que tienen una forma elástica, imagínense como si fuera una aguja de tejer larga, pero tienen esa elasticidad, me permiten hacer una cosa que se llama premoldeo y me permiten poder reducir estas fracturas. ¿Es un método de utilización frecuente? No, no se utilizan frecuentemente. ¿Es algo que yo tengo en mi arsenal terapéutico? Sí, es algo que yo tengo en mi arsenal terapéutico. Si yo tuviese que elegir para mis fracturas metáfiso-epifisarias proximales del húmero, un método es la placa con tornillos. Acá es la forma como uno pone estos clavos isoelásticos. Les vuelvo a decir, un gran método para las fracturas diafisarias del húmero en el paciente pediátrico. Son como agujas de tejer bien largas que uno ingresa en el paciente pediátrico. Yo tengo mi cartílago de crecimiento a este nivel, uno ingresa por arriba del cartílago de crecimiento para no invadirlo, y en lo que son mis fracturas diafisarias es un gran método y lo deslizo hasta mi cabeza humeral. Esto es un modelo de clavo isoelástico, los que vienen hoy por hoy tienen esta formita, olvídense de esta parte, son clavos que tienen un patín adelante para ir deslizando. Método recontra noble en pediatría. No invado mi cartílago de crecimiento, fracturas diafisarias, les diría que en lo que es la ortopedia infantil es el gol estándar. Así como nuestro tema de hoy es la fractura proximal del húmero, no me voy a cansar de repetirlo, osteosíntesis con placa con tornillos para lograr una estabilidad absoluta. Absoluta no tiene movimiento, debe haber una compresión extrema entre los fragmentos para que no exista callo. Reducción abierta,
fijación interna, placas y tornillos, estabilidad absoluta, sin movimiento, callo primario. ¿Está? Sí, callo endóstico. No debe existir callo perióstico, porque ahora vamos a ver qué complicaciones me trae. Forma de enhebrar, así es la forma, fíjense, fracturas diafisarias que lleguen hasta acá arriba me sirven para bloquearlos, para que tengan mayor estabilidad. Uno pone 1 o 2 o 3, trata de ocupar la mayor cantidad de lo que es la diáfisis humeral, está el canal endomedular de la diáfisis medular, está. Les vuelvo a decir, este método está muy, pero muy bueno para las fracturas diafisarias del húmero, lo vamos a ver la próxima, ¿no? Pero ya les voy adelantando, y llegan bien hasta arriba. Entonces, como llegan bien hasta acá arriba, uno lo podría utilizar, está para las fracturas de húmero proximal, entrando desde abajo por algún motivo. ¿Qué sé yo? El paciente tiene una fractura expuesta, producto de una herida de arma de fuego. Yo no tengo cobertura, acá no tengo que ponerle, está infectado el paciente, tiene lesiones de partes blandas. Bueno, este es un método que lo podría utilizar en un paciente adulto. No es mi método de elección primario. Mi método de elección primaria, ¿cuál va a ser? Placas con tornillos. ¿Para qué? Reducción abierta, fijación interna con la placa con tornillos y estabilidad absoluta. Creo que fui recontra claro y lo repetí 152 veces. Ahora bien, ¿existe la chance de poder poner un clavo endomedular? Vamos a cambiar de imagen. Tengo esta fractura, tengo un fragmento por acá, tengo el otro fragmento diafisario y tengo mi tuberosidad mayor. Entonces yo puedo decir, che, tengo una fractura a 3 fragmentos. Por un lado tengo mi troquíter, por el otro lado tengo mi macizo, está epífiso metafisario, y después tengo acá mi cuello quirúrgico. Fenómeno, entro con el paciente al quirófano, hago maniobras de tracción, está, voy traccionando, hago la vía de abordaje, trato de ingresar en el punto donde el manguito rotador me permite cicatrización, está, ingreso con una punta cuadrada, ya lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de fracturas diafisarias, está, porque el clavo endomedular es un método que uno utiliza habitualmente para las fracturas diafisarias del húmero, está, existen hoy por hoy en el mercado clavos endomedulares que a mí me permiten, con estos tornillos multidireccionales, poder hacer anclajes de las tuberosidades, la tuberosidad mayor o troquíter. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo con una manipulación, no en el abriendo el foco, ¿está? Puedo tener una buena reducción para estas fracturas que no me involucran la articulación propiamente dicha. ¿Está? Esto sería el segundo método. Si uno tuviera que elegir un método, el método es placa con tornillos. Para las fracturas extracapsulares, extraarticulares, que involucran 2 fragmentos, es decir, yo tengo una fractura de lo que es mi cuello quirúrgico, es un buen método, es un muy buen método, ¿está? Porque no tengo que abrir tanto, solamente abro el punto de inserción de mi clavo, y para las fracturas a nivel de lo que es el cuello quirúrgico, lo repito de vuelta, cuello quirúrgico a 2 fragmentos, es un buen método. Y si tiene una pastilla y soy un hábil cirujano, puedo también sintetizar mi tuberosidad mayor. Acá vemos otro ejemplo, está. Si yo tuviera que ponerme un poquito exquisito en esto, digo, che, me parece que está un poquito en varo esto. Acuérdense que esto tenía que tener 135 grados, está por debajo de los 135 grados de lo que es mi ángulo cérvico-diafisario, está que se marca de lo que sería la mitad de mi superficie articular, busco el punto medio o central y de ahí trazo 2 líneas en la diáfisis y voy trazando líneas, esto es geometría, 135 grados es la angulación habitual. ¿Está? Si me queda en varo, este paciente va a tocar su troquíter contra la clavícula, contra el acromion, ¿está? Y va a disminuir lo que es el rango funcional. Es preferible que siempre quede un poquitito más en valgo,
para que me permita tener toda la excursión del movimiento articular. Fíjense que acá está dentro de todo bien reducida y acá pareciera que está un poquito en varo. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy explicando? ¿Lo están interpretando? Sí, profe. Sí, profe. Lo explico 400 veces, chicos. Miren, cero drama. ¿Está? Bien. Fíjense esta fractura. Esta fractura, a ver, yo estoy viendo acá que aparentemente mi articulación no está comprometida. Todo esto es bien extraarticular. ¿Está? Y tengo varios fragmentos. Entonces yo en esto puedo poner un clavo. Fíjense qué bien le quedó al cirujano acá. ¿Está? Que puso su clavo con tornillo. Estos son clavos de primera generación. Hoy nosotros tenemos a disposición clavos que uno les puede poner cemento, está dentro de los tornillos para disminuir la osteopenia que se produce producto de la fractura, ¿está? O sea que hoy por hoy los clavos endomedulares, uno amplía un poco lo que es la indicación, pero fíjense esto que es una fractura metáfiso diafisaria del húmero. Bueno, el clavo es una muy buena indicación. ¿Podría ponerle una placa con tornillos? Sí, estaría perfecto también colocar una placa con tornillos. Y más que les vuelvo a decir, hoy tenemos clavos y placas que a nosotros nos permiten poder hacer una cosa que se llama aumentación, porque ustedes recuerdan el rango etario que nosotros estábamos hablando al principio de la charla, ¿está? Que son fracturas recontra frecuentes en el adulto mayor. Y el adulto mayor genera estas fracturas así de este tipo con tantos fragmentos porque tiene osteopenia, osteoporosis. Entonces cuando el paciente se cae, produce estos estallidos. Y el clavo es un muy buen método porque si yo no tengo compromiso o un gran compromiso de mi superficie articular, fenómeno, le pongo un clavo y no invado la fractura. Tengo más chances de conservar todo lo que es la biología y la biología, perdón, y la fisiología de lo que hablábamos de la consolidación ósea. Entonces, el clavo endomedular es un muy buen método para las fracturas diafisarias del húmero y metáfisos diafisarias. ¿Está? Y dependiendo de las características que tenga mi fractura, si involucra superficie articular, bueno, es un método a tener en cuenta, pero la placa con tornillos es el gold estándar. Acá vamos a ver un ejemplo. Me llega un paciente, está añoso, dolor, impotencia funcional, caída de propia altura. Entonces le saco una radiografía. Estoy en la guardia y digo, bueno, a ver, ya estoy medio canchero, no hace falta que le saque una radiografía del otro húmero, aunque a mí siempre me gusta, me parece una buena conducta, una buena indicación sacar el lado sano para poder planificar. Y digo, bueno, che, ¿qué tengo por acá? Tengo una fractura que me está involucrando o que involucra parte de lo que es mi cuello anatómico, tengo parte de lo que es mi cuello quirúrgico, tengo mi troquíter y me parece que acá tengo volado el troquín también. Perfecto, yo ahí tengo mi planificación, probablemente este paciente le pide una tomografía, lo evalúe bien con la tomografía y defino que lo voy a operar. Y como aprendí en la clase de traumatología que para estas fracturas articulares el gol estándar es la placa con tornillos, digo, bueno, perfecto, le voy a pedir una placa con tornillos bloqueada, que son placas de última generación, que me sirven para tener un mejor amarre en este hueso esponjoso, que es un hueso más débil, y poder poner tornillos de cortical, en este que es un hueso un poquitito más duro, y me va a poder permitir tener esa reducción y fijación que yo quiero. Entonces, lo llevo al paciente al quirófano, lo pongo en esta posición de silla de playa, y comienzo con mi planificación, mi abordaje deltopectoral. Acá está la cara del paciente, acá está el deltoides, esto que ustedes están viendo es la masa deltoidea, y por acá voy a hacer mi vía de abordaje deltopectoral. ¿Por qué? Porque pasa por el segmento deltopectoral. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir disecando, voy a correr mi paquete vascular, está venoso, acá tengo la imagen, acá tengo el troquíter, acá tengo la parte de mi troquín. Fíjense, no estoy viendo mi cabeza está ahí intraarticular,
voy poniendo clavijas para la reducción, acá tengo mi diáfisis, deslizo una placa bloqueada, esto me va a dar mucho mejor amarre, fíjense cómo yo estoy pasando una placa, y fíjense la reducción final que yo tengo. Puse una clavija que después la retiré. Yo con las clavijas voy haciendo reducciones transitorias para después poder deslizar mi placa. Estos tornillos tienen la particularidad que sus espiras son bien cerquita y no hacen fuerza sobre el tejido óseo como los otros tornillos, sino que hacen amarre sobre la placa y de la placa sobre el tejido óseo. Es algo muy fino, pero son placas que a mí me permiten, esto es un tornillo, fíjense, de cortical, me permiten tener un mejor amarre en este segmento óseo. Por eso les digo que este es el gold estándar de las fracturas del húmero proximal. Si ustedes se tienen que llevar una imagen, se llevan esta imagen de todo lo que ha sido esta charla. ¿Está? Fíjense qué linda que quedó. ¿Está? Pude volver a tener la angulación de mis 135 grados, que es el ángulo cérvico diafisario, está con una estabilidad absoluta, es decir, acá no va a existir callo óseo, está, si existe callo óseo, cuando el paciente pobre haga abducción, lo que va a terminar generando es un impingement, es decir, golpea el troquíter contra el acromion y me va a dar limitación. O si yo puse mal la placa y esta placa me quedó muy alta, exactamente lo mismo. ¿Está? Entonces, fíjense, esta es la imagen que ustedes se tienen que llevar de lo que Profe, son las fracturas. Sí, la cantidad de tornillos que se ponen, ¿cómo se evalúa? ¿Se elige o eso se va viendo en la cirugía? es una muy buena pregunta la que vos me estás haciendo y no tengo una respuesta exacta para darte. ¿Está? Uno lo que tiene que lograr con la cantidad de tornillos que va a colocar es una fijación estable y eso va a depender muchas veces de donde yo tengo mi fractura. Voy a encontrar que, por ejemplo, acá a este orificio no le puse un tornillo porque a lo mejor no tengo amarre porque cae justo sobre mi fractura. Entonces, tengo que utilizar otros corredores óseos que a mí me permitan tener fijación. ¿Está? Pero uno siempre dice lo siguiente: aproximadamente la misma cantidad de tornillos que yo le voy a poner a mi segmento proximal son los mismos que yo le voy a poner a mi segmento distal. Este tornillo que ustedes ven acá, para este tipo de fractura, lo que me impide es que esto me haga un colapso, es decir, que se me caiga el varo. ¿Está? Y estos tornillos que vos ves acá, justamente son para tener amarre y estructura. Y estos tornillos que vos ves acá, me van a dar la compresión de la placa sobre el segmento óseo. Y esto me va a dar una estabilidad, que es la compresión de la osteosíntesis sobre el segmento óseo. Y estos le van a permitir mantener la estabilidad, es decir, que no caiga mi cabeza humeral. ¿Se entiende más o menos? Entonces, vos ahora tenés placas que, estos tornillitos que vos ves acá, tienen agujeritos, son huecos. Y vos por acá le podés inyectar cemento. ¿Está? Y ese segmento, en el paciente añoso que es osteopénico, hace que este cemento invada la estructura que está rota y la ocupe y le va a dar mayor estabilidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué complicaciones pueden tener las fracturas proximales del húmero? Primero, las fracturas expuestas son raras. No es lo mismo que una fractura de tibia o que una fractura de húmero diafisaria. Cuando yo tengo una fractura del húmero proximal expuesta, cuando tengo una herida punzante, traumática, el paciente, qué sé yo, venía andando a caballo y se golpeó con la tranquera. Ejemplo típico. Una herida, un escopetazo. Son las cosas habitualmente más frecuentes que suceden. O en esos pacientes que tienen traumas graves, de todo el miembro superior, del tórax. Cuando vos tengas una fractura expuesta del húmero proximal, pensá que el paciente aparte tiene una lesión torácica.
Si tiene una fractura expuesta, pensá que tiene lesiones de los vasos. Entonces ahí ya empezás con las lesiones agudas. Fractura expuesta y lesiones de los vasos axilares, están hablando de trauma de alta energía. Está herida de arma de fuego, trauma directo, accidentes de tránsito. La necrosis ósea vascular son aquellas fracturas que tienen varios fragmentos, es decir, aquellas fracturas de 3 o 4 fragmentos o luxofracturas, 3 a 4 fragmentos, es decir, que el compromiso de la articulación hace que tenga un compromiso vascular, pero de los pequeños vasos, de los vasos nutricionales. Entonces, si yo tengo una necrosis de la cabeza humeral, es sinónimo de artroplastia de húmero, es decir, de prótesis de húmero. Saben que no les puse ninguna prótesis, me olvidé de ponerle en la charla las prótesis de húmero. Pero la necrosis de la cabeza humeral se dan esas fracturas complejas a 3 o 4 fragmentos más luxaciones, que yo, dependiendo de la edad del paciente, lo vamos a ver mucho en fracturas de cadera, dependiendo de la edad del paciente, yo siempre tengo que probar, bajo todo concepto, de salvar esa cabeza humeral. Entonces puedo decir, mirá, la realidad es que si yo tengo un paciente joven que tiene una fractura compleja, la osteosíntesis es lo primero que tengo que pensar. Porque tiene otra biología el paciente joven. Ahora, en el paciente añoso, para devolverle una rápida movilidad a ese hombro, la artroplastia, la prótesis de húmero, de cabeza humeral, es uno de los métodos de elección hoy por hoy de los cirujanos de hombro. Las pseudoartrosis, la verdad es que son raras, es decir, que no consolida una fractura metafisaria, son raras. Cuando yo veo pseudoartrosis, cuando son fracturas de varios fragmentos, con minutas, es decir, que tienen pequeños fragmentitos, que no he logrado una buena reducción, porque no tengo una buena calidad ósea, un buen stock óseo en esos pacientes osteopénicos, que agarré y le puse una placa con tornillos, le hice una aumentación con injerto óseo, le puse cemento, puedo tener una pseudoartrosis, es decir, una falla de la consolidación, una falla biológica, permanente de los mecanismos biológicos de la consolidación. No pegó y no pegó. ¿Cuál es la alternativa? La revisión o las artroplastias. Las artrosis en esas fracturas o en esas luxofracturas, la artrosis es la complicación habitual. Rigidez. Ese paciente que yo operé es para ponerlo rápidamente en movimiento. Si yo lo voy a dejar 45 días inmovilizado, es muy probable que me haga un hombro congelado. Está fibrosis de la cápsula articular y la verdad es que lo operé al cohete, porque yo opero al paciente para que mueva rápido. Ese es el objetivo de operar a un paciente de una fractura articular, para que mueva rápido. Que mueva rápido. Los callos viciosos, ¿qué son los callos viciosos? Ese callo que no debería existir, por ejemplo, en el troquíter, y que me limitan la abducción del hombro porque tengo callo en un lugar donde no debe haber callo, por eso yo necesito para mis fracturas articulares que exista lo que es la consolidación primaria. La consolidación primaria, recuerden que era sin callo. Ese tornillo de compresión, ese tornillo con la arandela, esa placa con tornillos, que me permite a mí poder tener la compresión de ese fragmento y que no me genere callo. Esto es una imagen de una necrosis ósea vascular. Tengo mi fractura, hice un tratamiento, y fíjense cómo esto se reabsorbió, la semiesfera, este domo, de lo que es mi cabeza humeral, se produjo una necrosis ósea vascular por un compromiso de mis arterias circunflejas. El callo vicioso es que el troquíter hizo mucho callo, y cuando el paciente hace la abducción, hace este impingement. Impingement quiere decir que se tocan los segmentos óseos, e impiden la excursión. Excursión quiere decir movimiento articular
Está de movimiento del rango articular. ¿Estamos? Fracturas en el niño, chicos, vamos a dejar hasta acá porque hace 2 horas que estamos hablando de fracturas de húmero proximal. Estos son 4 o 5 diapositivas, los vamos a hablar en el próximo encuentro junto con fracturas de la diáfisis humeral. ¿Se entendió todo hasta acá? Sí, sí. Miren que es un tema, Sí, profe. entendiendo Sí, esto, perfecto. lo demás va como piña. ¿Estamos? Nosotros nos vamos a, bueno, nos volvemos a ver mañana para los que vayan al sanatorio. Yo después voy a estar de congreso y nos volvemos a ver el día lunes 11 de mayo para clases. Está por acá, que ahí vamos a terminar de ver esto y vamos a entrar en lo que son las fracturas diafisarias. Y a partir del martes 5 nos vemos en el sanatorio. ¿Listo, chicos? Estudien, ¿eh? ¿Listo? Nos vemos.